Muy bien, muy bien, muy bien. Apreciados hermanos que nos escuchan en la red, aquellos que se están conectando en este momento, damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir aspectos que están vinculados a la teología y que de alguna manera tienen que ver también con aspectos que involucran a la realidad de la iglesia. Entonces, en esta ocasión, la red de teólogos del Perú tiene, en cierta manera, el orgullo, el honor de poder desarrollar un tema importante que tiene que ver en relación a la iglesia y el Estado, una influencia de la reforma protestante. Así que, como es de costumbre, en todos nuestros eventos académicos, vamos a dar gracias a Dios. Daremos gracias a Dios que el Señor pueda bendecir y pueda guiarnos en el desarrollo de este tema. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro brevemente y vamos a orar. Señor, agradecidos por esta oportunidad. Gracias, oh Dios, por la oportunidad de poder compartir este tema, Señor, con tus hijos, oh Dios, con tus siervos y con el público en general. Y te pedimos, oh Dios, que puedas guiar al grupo, a todas las personas encargadas, Padre, para poder sacar algunas conclusiones interesantes en relación a este tema, que es la Iglesia y el Estado, la influencia de la Reforma Protestante. Te pedimos lucidez, te pedimos claridad y te pedimos que puedas guiar este conversatorio de principio a fin. Gracias, oh Dios, por este tiempo. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. La red de teólogos del Perú tiene básicamente como fines el hecho de poder promover y desarrollar la reflexión y actualización bíblica teológica para hacer una incidencia en la problemática de la sociedad y establecer una ética del reino de Dios. También tiene como sus fines realizar eventos culturales y académicos como conferencias, simposios, seminarios, talleres y similares para contribuir en la misión integral de la Iglesia con proyección a la formación del nuevo hombre para una nueva sociedad. Entonces, he ahí algunos de los fines de lo que es la red de teólogos del Perú. Por supuesto, estas actividades se inscriben dentro del propósito, la cual dieron origen a la red de teólogos. La directiva está formada por a cargo del magíster José Watanabe como presidente, nivel de secretaría, el doctor Alberto Sánchez, tesorería, el magíster Alex Coveñas, mi persona, ¿no? Y los demás miembros integrados por el magíster Josías Espinosa, el licenciado Carlos Vega y el licenciado Alberto Mota. De cierta manera, el grupo está involucrado básicamente en la tarea académica, en la producción, la reflexión de temas que están vinculados a aspectos de la realidad social, la realidad eclesiástica y el hecho de poder articular aspectos teológicos con la realidad cultural y social. En esta oportunidad nos asiste el tema de la relación entre la Iglesia y el Estado, una influencia de la Reforma Protestante. Muy bien. Damos lugar al pastor José Watanabe para poder iniciar, en todo caso, el tema que está relacionado en este sentido. Pastor José Watanabe. Muy bien, algunos. ¿No? Hemos tratado de impulsar esta red porque creemos que es necesario, porque tenemos la obligación de tener una voz, ¿no es así?, dentro de nuestra sociedad. Hoy día hemos tratado, bueno, era un tema que surgió hace más o menos unos 20 días atrás en una conversación que teníamos la red de teólogos del Perú. Estamos hablando un poco sobre la relación entre iglesia y Estado, y estamos en esa conversación, estamos un poco dialogando sobre ese asunto, sobre las raíces de esos problemas, y de dónde viene esa dicotomía o esa separación entre iglesia y Estado. Y en una especie de debate en que estábamos nosotros, conversatorio, nos vino la idea de plasmarlo, ¿no?
públicamente y poder conversar con todos los hermanos y hermanas que puedan estar viendo y compartir esta discusión que me parece que es sumamente importante. Es una discusión que nos compete y es coyuntural porque estamos a puertas de elegir a nuestro nuevo presidente de la República en esta coyuntura, hermano, tan difícil que nos ha tocado no solamente la pandemia, sino también esos problemas que están habiendo ahorita de poderes, ¿no? El poder ejecutivo con el poder legislativo. Entonces, ¿qué hacen los hermanos? ¿Qué hace la iglesia ante esa situación? Solamente somos espectadores y solamente vamos a orar. ¿Será eso nuestra actitud ante los problemas políticos que tiene nuestra sociedad? ¿Debemos hacer algo? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia en estas circunstancias? Eso creo que va a ser el debate hoy día, la discusión o conversatorio, y sobre la reforma protestante, pues, porque este es el mes también justo de la reforma protestante, así que queremos ver qué cosas, ¿no?, es lo que nosotros hemos heredado de la reforma protestante hasta hoy, en esa cuestión, solamente en esa temática que es la separación entre iglesia y Estado, ¿no? A veces los hermanos y las hermanas, yo he escuchado muchas veces en diferentes iglesias y hermanos que dicen, pero pastor, que no sé qué cosa, pero la iglesia, ¿no?, no tiene que ver nada con la política y no se debe meter en nada con la política, porque así debemos ser nosotros, y como un pastor puede estar dentro de la política, que no sé qué cosa, y un montón de cosas que tratamos de separar, ¿no? Una cosa es la política y otra cosa es la iglesia. Entonces, ¿será cierto eso? Bueno, yo estaba discutiendo con Alberto, ¿no?, sobre esa situación. Entonces, Alberto tiene una postura, tiene un pensamiento más, no sé, de la reforma, porque yo le digo a Alberto, bueno, que ese pensamiento de la separación entre Estado e Iglesia surge pues en el periodo de la Reforma Protestante, aunque tiene sus raíces en este padre de iglesia que se llama Agustín de Hipona. Entonces nosotros, queremos discutir sobre ese asunto, queremos conversar sobre ese asunto y sobre todo dar a conocer a los hermanos de la iglesia que a veces no conocen y solamente siguen un pensamiento. Y ese pensamiento, a veces, ese pensamiento que se tiene sobre la separación entre iglesia y Estado, uno cree que es viene en las escrituras. Pero de mí no es así, pues, ¿no? Entonces yo creo que es una herencia de la Reforma Protestante que tuvo posiblemente en su época tuvo una connotación, no sé si positiva o negativa, porque tras la separación, y eso habría que estudiar un poco y conversar con el grupo y conversar con Alberto, ¿no?, Alberto Sánchez, porque esa cuestión de la separación entre Estado e Iglesia, lo que hizo especialmente Martín Lutero, tuvo un trasfondo político, porque simplemente Martín Lutero, lo que recibió Martín Lutero de apoyo son los príncipes. Y los príncipes querían pues tener esa separación entre iglesia y Estado. Entonces hay un pensamiento a favor de los príncipes. Sí, que haya esa separación entre iglesia y Estado. La iglesia no tiene que meterse en nada en nuestro territorio, que somos nosotros los príncipes. Así que vamos a postular y vamos a trabajar, vamos a separar la iglesia y Estado. Ese es para mí, ese es el trasfondo de todo eso, ¿no? No es una cuestión doctrinal, no es una cuestión que sale de la Biblia, sino una cuestión política. Y Martín Lutero, pues como él es agustino, tuvo mucha influencia de ese famoso libro que se llama La Ciudad de Dios,
de Agustín de Hipona. De ahí viene toda esa cuestión, el que puso en práctica el pensamiento de Agustín de Hipona fue pues simplemente Martín Lutero. Y bajo esas circunstancias, donde los príncipes, pues, ¿no?, apoyaban a Martín Lutero, y Martín Lutero también, pues, apoyó a los príncipes en la separación de la Iglesia y Estado. A veces esa historia a veces no es muy conocida por las personas. Desde allí viene toda esa influencia en la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces me parece que es algo que deberíamos conversar un poco más a fondo sobre ese tema, ¿no? A ver, Alberto. Alberto. Ya, ahora sí. Muy bien. Gracias, José, por este tiempo. Y también a todos estamos un saludo para todos, esperando que el Señor nos guíe en todo en esta tarea. Al tema mismo. Cuando hablamos de iglesia, primero podemos hablar acerca de la reforma. La reforma fue un evento que sucedió hace 500 años. Hay un eco. Mutea el teléfono de todos. Ya. Hace 503 años ya de la reforma, de todo este evento que salió, que conmocionó, que cambió todo el panorama de Europa de aquel tiempo, y que dio un momento y que de paso viene a ser parte de lo que se llama la época moderna, ¿no? El inicio de todo, unas nuevas ideas, nuevas formas de vida que vieron interrumpidas desde lo que había sido la hegemonía de la Iglesia de Roma dentro de todo ese mundo conocido. Y donde ya José menciona, había una posición bastante radical de la Iglesia y que determinaba la vida de las naciones, de los pueblos, de los príncipes, de los reyes. Y todo era dominado por la Iglesia, el conocimiento, la ciencia, las costumbres, las actividades diversas que tenía la gente, aún los detalles domésticos, ¿no?, los más pequeños y los de las relaciones inclusive de pareja, todo eso lo determinaba la Iglesia. Claro, la Iglesia también tuvo sus propios errores, ¿no? Y esos son los errores que fue arrastrando hasta que llegó el tiempo en que se dio este curso como consecuencia de muchas otras cosas que ya habían estado en ese mundo de Europa. Podemos hablar, por ejemplo, de gente que ya siglos anteriores ya hablaba acerca de volver a las Escrituras, de volver a la Iglesia de los primeros tiempos, volver a la Iglesia apostólica, a la Iglesia primitiva, ¿no?, tomando la palabra de Dios como eje central de la vida. Esto lo vemos entre los cátaros, lo vemos entre los valdenses, lo vemos también entre los lollardos, seguidores de Wycliffe, y también a los husitas, ¿no?, Juan Hus. Y uno de ellos, Juan Hus, es el más, digamos, el que, digamos, es como una especie de eslabón entre todo esto que había sido 300 años antes. Todos estos movimientos fueron apagados por la Iglesia de aquel tiempo, y muchos de ellos pues pagaron con su propia vida, ¿no? Y parece que el caso de Lutero también iba a terminar con esto, pero se encontró con otro panorama, ¿no? Un panorama, como que ya lo dijo José, con respecto a los intereses de poder. Había los reyes, los príncipes de aquel tiempo, un grupo de ellos vieron este momento como un momento propicio para desprenderse del poder papal, del poder de la Iglesia, ¿no? Y se van desprendiendo, y por supuesto apoyan a Lutero, más adelante a Calvino y todo el movimiento. Entonces se hace
un cambio donde estos príncipes van a tener entonces una autonomía dentro de sus naciones, dentro de sus pueblos. Y nace también la idea, de hecho, de la democracia moderna aparece con Calvino, ¿no? Y Calvino con sus cabildos y los presbiterios de la ciudad en Ginebra hizo un trabajo muy parecido a lo de Roma en el sentido de la creación de la ciudad de Dios, ¿no? En Ginebra, es un modelo más o menos parecido a eso. Y estableció pues los ancianos y todas las pautas que se debían de hacer. Y por supuesto, por otro lado, estuvo el proceso de la democracia, ¿no? De elegir, y lo que se determinó también es en cuanto a los derechos, ¿no? Comienza a hablarse también de derechos humanos, ¿no? Dentro del protestantismo aparece esta concepción. Y por supuesto, entonces el hombre va surgiendo como centro, y más adelante en toda esta ola también entra ya la secularización y el hombre como centro de la vida, ¿no? Centro social. Y ya las ideas de la religión fueron relegándose por varios motivos, y de hecho no vamos a marcar aquí los aspectos de la crisis religiosa que vivió aquel tiempo, porque creo que estas crisis son en cada etapa de la vida, en cada momento de la historia siempre aparece una crisis de este tipo, claro, con sus características particulares, ¿no? Entonces, lo importante de la reforma es que se abrió a las escrituras. El libro que estaba cerrado, que estaba de alguna manera, digamos, castigado por Roma, y solamente vedado a los sacerdotes y a aquellos clérigos que tenían la autoridad de dar la interpretación de las escrituras. El pueblo no lo conocía. Entonces la reforma planteó este elemento, el descubrir entonces las escrituras y también descubrir la ruta que Dios quería para la vida. Y por eso en el caso de Calvino comienza a plantearse la idea de hacer la vida de acuerdo a Dios en todos los aspectos, y también tiene que ver con el aspecto de la formación de los pueblos, de las naciones, de los cantores, ¿no? Que eran influenciados con lo que la escritura decía. Entonces ahí se plantea este hecho de formación, ¿ya?, de una nueva mentalidad y del nuevo esquema también de vida. Creo que eso es un aporte importante dentro de los reformadores que dieron entonces al mundo moderno. Y Max Weber menciona justamente eso, de que el capitalismo, el principio del capitalismo estuvo dentro del movimiento protestante, ¿no? ¿Por qué? Porque comenzaron a trabajar en función al hecho de que Dios les había dado la tierra, Dios les había dado la capacidad de las habilidades, ¿no?, para poderlas trabajar, y estaban en esa función, ¿no? No había un mundo, digamos, dual, ¿no? Excepto que en cuanto a la cuestión del Estado, sí, se promulgó en alguna manera esta separación de iglesia y Estado que menciona José, ¿no? Que no fue de todos los reformadores, de paso, ¿no? No todos pensaron igual, pero sí se fue ganando ese espacio, y esto entró a diversas iglesias, y claro, en Europa funcionó muy bien en su momento, ¿no? Aunque de todas maneras los intereses de las coronas, de las monarquías de aquel tiempo también utilizaron lo religioso. Recuérdense nomás ustedes las guerras que han habido, ¿ah? La guerra de los 100 años, la otra de los 37 años, todas esas guerras religiosas por intereses, ¿no? En Inglaterra inclusive un rey que era protestante, entonces todo el pueblo se volvía protestante. Después el siguiente era católico y todo el pueblo se volvía católico. Entonces era una cuestión ahí bastante crítica con respecto a que la religión también pintaba de alguna u otra manera. Entonces tenía que haber una separación en cuanto a esto también. Y esto lo hemos heredado, pero de un hecho, ¿por qué? Y lo estaba tratando de preguntarse José con respecto a esta inquietud de por qué esa no intervención del creyente en política. Bueno, mi interpretación, mi parecer con respecto a esto no es de la Reforma, sino viene de los misioneros americanos.
Los misioneros americanos nos trajeron esa propuesta y nos trajeron una visión dualista del Evangelio. El calvinismo no tiene una visión dualista, hay una visión más holística, ¿no? Claro, el rey gobierna, el ministro también está ahí en nombre de Dios, y cada uno haciendo su función y una interrelación también entre uno y otro, ¿ya? Pero cada uno haciendo su función, no hay una intervención, ¿no? En el modelo religioso católico sí hay una intervención, aunque ahora hablando ya de hecho que en las leyes modernas y los acuerdos de los estados, la iglesia o la religión simplemente está como un asistente y deja que los gobernantes hagan lo suyo desde una perspectiva laica. Eso es cuando hay un estado laico. Cuando hay un estado de corte teocrático, que de paso, ese corte teocrático donde hay la concepción divina, ¿no? De que el que gobierna lo hace en nombre de Dios y nosotros llamamos dictadura a eso, pero en algunas naciones en el nombre de Dios se hacen muchas cosas bastante negativas también. Sabemos de muchas, en el Asia, en África hay ese tipo de tendencia, ¿no? Y ese es el fenómeno también del problema. Entonces creo que no se trata del asunto si es teocrático o laico, sino cómo se hace el uso del manejo del poder, ¿no? Creo que hay instancias que deben trabajarse en este aspecto y en el cual, en cuanto a si un pastor o no, hasta ahora, por ejemplo, en Europa hay pastores que podían llegar a ser prefectos, alcaldes, a tener algún cargo aparte de ser pastor, ¿no? Esto un poco creo que se ha cambiado en este tiempo. En Estados Unidos, en parte también, pero acá nos vienen y nos venden el hecho de que el pastor no puede participar. Recordarse, Martin Luther King hizo toda una lucha, ¿no? Las luchas, ¿no? La lucha por la reivindicación de los derechos del negro. Eso es importante denotarlo también. Y por otro lado, varios pastores, Jesse Jackson, por ejemplo, que se presentó en una oportunidad a la selección, y otros más, ¿no? Asesores y están directamente haciendo campaña, ¿no? En este tiempo, en este momento, en las elecciones las elecciones americanas. Ahí estamos viendo nosotros que hay una participación, de hecho, porque como ciudadanos podemos participar. La Biblia no nos muestra ni nos quita nada acerca de eso, de los derechos civiles. Como civiles podemos participar. Creo sí que la iglesia no puede estar comprometida como institución apoyando a alguien o participando del poder específicamente, ¿no? En detrimento de otro, porque creo que en ese aspecto hay libertad de culto, hay libertad religiosa, y creo que no podemos nosotros hacer esa actitud que ya pasó en un tiempo y que ese hecho de una iglesia dominante, una religión dominante siempre va a entrar a presión y va a hacer persecución. Creo que eso no es lo conveniente, no es lo bíblico, no es lo evangélico, ¿no? Así que creo que por ahí seguir avanzando sobre el asunto. A ver, seguimos. Alex, te dejo ahora sí para ti. Bien. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, claro que sí, ¿no? Ya. Muy bien. Tenemos. Ahora, mejor creo. Muy bien, lo que tenemos hasta ahora entonces serían básicamente dos posiciones y quizás hay dos entradas para poder tocar el tema en ese sentido. Por un lado, la posición de José en el sentido de que esto tiene que ver con una situación de coyuntura, o sea, una situación de coyuntura donde efectivamente hay una relación entre lo que es el papado, ¿no? Y lo que son los príncipes y los intereses de los príncipes. Entonces, al final de la Edad Media prácticamente había una relación muy estrecha entre ambos,
y por lo tanto había, digamos, prerrogativas de la Iglesia Católica, inclusive en injerencias del Estado, y tenía, por supuesto, bajo su constitución, bajo su dominio, una determinada, digamos, cantidad de terreno y de territorio asignado a la Iglesia. Entonces, en realidad esa es una tensión, de alguna manera, que corre quizás a lo largo de la Edad Media, y que esta situación, por supuesto, la Reforma, de alguna manera, miraba con una expectativa diferente en el caso, por ejemplo, de los príncipes, ¿no? Entonces, obviamente que para los príncipes y para los reyes era una excelente oportunidad para hacer una separación de poderes entre la injerencia, o en todo caso, entre el poder del Estado y el poder propiamente, digamos, de la Iglesia, en ese caso de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, debe haber, por lo tanto, una separación. La otra postura, la postura de Alberto, es en el sentido de los misioneros, o sea que esto básicamente es una herencia, digamos, por llamar así, posterior al avivamiento del siglo XVIII, ¿no? Donde hay toda una oleada importante de misiones y esta visión dualista, en cierta forma, ¿no? Esta visión dualista en lo que significa ya la iglesia propiamente la iglesia protestante, y lo que significa el Estado, ¿no? Entonces, esa visión dualista, de alguna manera, en las oleadas misioneras, en las oleadas, entró, de alguna manera, América Latina en el proceso mismo de las misiones y de la evangelización. Nuestro continente, estamos hablando a inicios del siglo XX. Inicios del siglo XX inicia una presencia fuerte norteamericana, donde empieza, y por supuesto a fines del siglo XIX también, ya la oleada misional entra también a América Latina, ¿no? Y la propuesta es esa, es decir, finalmente nos quedamos, o finalmente, ¿qué aspecto? En todo caso, ahí tenemos dos posiciones que sería interesante poder ir conversando, desde los misioneros, por una parte, y desde la coyuntura, que al parecer daría lugar a estas dos posiciones en ese sentido, ¿no? Entonces, por otro lado, queda también quizás sobre el tapete poder reflexionar qué es lo que nos dice, por supuesto, la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Y cuál, por supuesto, debe ser nuestra posición en relación, digamos, a la Iglesia frente a la situación del Estado. No sé si Alberto Mota, ¿tienes algo que compartir? ¿O alguna compartir? Menos ahí estamos ya quizás centrándonos un poquito en la parte del tema. Alberto Mota. Bueno, yo quisiera un poco también ampliar el tema en base a la Iglesia, porque la Iglesia que hemos recibido, o el modelo de Iglesia romana, es lo que ha creado también esta prácticamente esquizofrenia en el sentido de un pensamiento partido, si puedo o no puedo. Se ha tomado a la Iglesia como un hecho globalizado, ¿no? Sectorizado y privatizado. Ese es el sentido de la Iglesia y el sentir. Tú no puedes tener otro sentir porque estás en pecado, o si protestas estamos en pecado, o si criticas al gobierno, aún sea constructivamente, estamos en pecado. Y es más, cuando se llama, siempre se llama a orar por las autoridades en un sentido solamente único, no se amplía o no se fundamenta esa idea. Ahora, yo quiero hilar esto con el proceso de la Iglesia, no solamente en el hecho de la idea dónde partió o dónde se partió el hecho de no ser político, porque el tema va en ese sentido. O lo partieron en el aspecto norteamericano, que así parece que fuera, pero miren, el pastor Alberto está diciendo algo muy importante. Ya allá los movimientos religiosos eran activistas sociales o eran activistas políticos. Ahí está el ejemplo del pastor que lo señaló bien claro, Martin Luther King. Pero vamos un poco más atrás, porque el tema es tratar de ir encontrando un poco más. Ahora, ¿cuál es el detalle que hay que señalar? Que la Iglesia, por eso hablaba de la Iglesia cuando nace como una convocatoria, no con el idioma griego que se conoce, sino se conoce desde que se reúne un grupo para adorar a Dios, y ese grupo
tenía profetas. De una u otra manera surgió la monarquía, ¿no? Que como vemos en el rey David o Saúl, no era tan aceptado por Dios, pero como que eran costumbres, ¿no es cierto?, alrededor, y digamos que se aceptó de alguna manera que esta monarquía se implantara. Entonces podemos ver que había ahí un juego de un concepto ajeno que se hace realidad en la iglesia, si la podemos llamar iglesia. Ese es un tema que sería importante tocarlo en algún momento para poder hilar completamente por qué debemos o no estar comprometidos. Y yo uso la palabra integral, como conversábamos en ese momento, como parte esencial. No podemos llevar a un creyente, ¿no es cierto?, a respetar a su familia, a ser un joven responsable, ¿no es cierto?, a respetar a su iglesia y no amar a la sociedad. No tiene sentido porque el otro objetivo es satanizar a la sociedad. Se ha satanizado tanto a la sociedad que jamás me voy a olvidar que muchos deben recordar esos carteles que antes salían, el camino de Dios, ¿no es cierto?, y el camino del infierno. El camino del infierno era un grupo de personas cargando un cartel de protesta. Entonces, ese sentido de enseñanza, lamentablemente, que no es, caramba, de un año, son muchos años, ¿no? Y como ustedes bien lo están sosteniendo, aún la misma reforma pudo no haber, sí o no haber traído, como dice el pastor Watanabe, ¿no?, señalando claramente esto a la iglesia. Y la iglesia lo adoptó de una forma tal que yo lo llamo castró. Y esa es la palabra que yo le doy, castró, de que el evangelio sea integral en todo sentido. Y es más, ha tratado y sigue tratando de hacer ver que la responsabilidad del llamado pastor, ¿no es cierto?, que tiene una mayor responsabilidad dentro del cuerpo o la iglesia o de los apartados, ¿no es cierto?, para dedicarse a adorar a Dios, pues se le haya quitado, ¿no es cierto?, esa responsabilidad. Pero no solo eso, ojo con eso, no solo eso, sino que hay un detalle que también hay que rescatar que es muy importante. ¿Cuál es el rol social que se tiene en la vivencia actual económica del país? Y lo vuelvo a insistir, como estábamos reunidos en ese día, nosotros tenemos un grave problema. Por ejemplo, hoy Chile tiene las elecciones para cambiar su constitución, ¿no?, de la época de Pinochet. Nosotros aún no hemos llegado a esa madurez, a pesar de las crisis, a pesar de los 50.000 muertos, a pesar de tener solamente un promedio de 150 respiradores y no haber hecho un solo hospital, no haber aumentado el presupuesto de salud para nada, porque no hay dinero, nos estamos prestando. Entonces, esa es la preocupación. O sea, no solamente la preocupación de descubrir si mi rol debe ser o no debe ser activo en política, al cual yo llamo el rol integral del creyente, porque debe ser integral, no puede ser esquizofrénico, no cabe en ese sentido, es un rol integral, pero va un poco más allá, va un poco más de responsabilidad. Nosotros tenemos jóvenes profesionales en todos los campos, pero la iglesia pierde al joven profesional porque no tiene la forma, ¿no?, de poder asumir como grupo, como responsabilidad, ¿no es cierto?, una comparación del modelo económico, del modelo constitucional, de las normas legales que hoy existen en el mundo y no se asumen o no se quieren ver porque acá se cierran, ¿no es cierto?, y no se quiere hacer un comparativo. Cuando en derecho, ¿no es cierto?, nacional e internacional sobre derechos humanos y otros derechos de la persona, se comparan de ese aspecto. Y el creyente que tiene la capacidad de poder impulsar, ¿no?, jóvenes, los perdemos. Son muy pocos jóvenes que se quedan con nosotros y, digamos, se acostumbran a vivir en esta forma, ¿no?, castrada de lo que sería prácticamente velar por todo integralmente. Claro, porque un joven hoy puede estar integrado a un trabajo, puede involucrarse y puede no solamente servir en el campo, en la iglesia, que lo necesiten para una actividad, ¿no?, que es buena, el desarrollo emocional de la persona, pero no tiene un campo o no se le puede involucrar a un mayor desenvolvimiento de su persona como creyente, como actor esencial, ¿no? Recordemos el caso de José,
que es un caso muy puntual, estaba de administrador en Egipto. Entonces, eso es lo que no debemos de perder, que hay una realidad que debemos enfatizar, que el rol del creyente dentro de la iglesia, no la iglesia que conocemos, ¿no es cierto?, estructural, ¿no?, sino aquella iglesia que se reunía a adorar a Dios desde los primeros tiempos de que Dios llamó a su pueblo. No es la iglesia, somos nosotros el cuerpo, el Espíritu Santo que viene a nosotros, y somos nosotros los responsables integralmente de poder integrar en una mejor resolución lo que sería en este campo de darle al Perú un desarrollo económico que, teniendo este país, Perú, los recursos necesarios, no hemos tocado hasta ahora, y como creyentes todavía tenemos que asumir ese reto de decir que esa constitución ya está desfasada, sin temor, que ese cambio de ese cuello de botella que no ingresa dinero porque no se cobra los impuestos, lo debemos también dar nosotros. Y es cierto, va a venir el hecho de que nos van a querer señalar, ¿no?, y poner todas las chapas o adjetivos calificativos contra nosotros por dar una opinión, o no van a querer alejar o apartar. Pero ahí viene el detalle, y termino con esto, de los profetas. ¿Qué hicieron los profetas para poder señalar cuál es el camino correcto que una nación delante de Dios debe tomar? Pues ver integralmente y hacer todas las denuncias de lo que hace falta y buscar que se dé un cambio. Y aún más, termino, ¿por qué? Porque eso trae consecuencias que muchas veces los que no creen en Dios no lo van a entender, que accionar o actuar equivocadamente o guardar silencio ante una situación no es la bendición, no solo de la persona, sino de una nación. Pero nosotros debemos ir en ese camino, señalar cuál es lo correcto, es una responsabilidad integral. Si nació con la reforma o que se perdió en el camino, bueno, ahí está la Biblia que nos está señalando a los profetas, que es una responsabilidad integral del creyente, de los pastores, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, poder tener una posición ante la injusticia, ante la pobreza, ante la muerte, ¿no?, ante cierto tipo de esclavitud del ser humano, ¿no es cierto?, que trabaja horas y horas, y tener posiciones en ese sentido, ¿no?, poder mantener, ¿no?, un trabajo, y gracias porque nosotros podamos también ahora poder tocar esos temas que realmente no se tocan, ¿no? Esa podría ser mi participación en este sentido, ¿no?, que le agradezco al pastor Watanabe y al pastor Alberto Sánchez, que nos pueden abrir el panorama para poder trabajar dentro de esa experiencia y sentar unos precedentes importantes, ¿no? En ese sentido, en ese aspecto, gracias, Alberto, por tu participación, ¿no? Gracias también por el alcance que nos has entregado en ese sentido, ¿no? Interesante lo de Alberto Mota, porque nos plantea básicamente otro ángulo del trabajo, ¿no? Nos plantea otro ángulo de trabajo, básicamente él lo centra ya en lo que significa hoy, ¿no? En lo que significa hoy, nuestra realidad latinoamericana, nuestra realidad peruana, ¿no? Nuestro país, ¿no? Un país en el cual prácticamente 3 o 4 de los presidentes prácticamente están siendo juzgados por cuestiones de asuntos de corrupción, ¿no? Donde hay todo un sistema, en cierta manera, de corrupción, y qué es lo que la iglesia está haciendo en ese sentido, qué es lo que la iglesia ha hecho en ese aspecto, ¿no? Por otro lado, ¿no?, las diferentes tipos de instancias y de instituciones a nivel del Perú que también se han habido involucrados en aspectos de la corrupción. ¿Cuál es la labor de la iglesia y cuál es nuestra voz en ese sentido? Entonces, hemos hasta aquí de alguna manera planteado básicamente, digamos, por decir así, dos aristas, dos enfoques. Uno que tiene que ver en relación al origen, básicamente, de esta visión entre el Estado y la iglesia, y en esa primera parte donde hay dos posiciones, ¿no? Una posición que tiene que ver con las misiones
y la otra posición que tiene que ver básicamente con la coyuntura del interés de los príncipes y los reyes en relación a esta separación, ¿no? La otra visión, la que desarrolla Alberto Mota en el sentido, Alberto Sánchez en el sentido de que tiene básicamente una herencia misional y todo lo demás, ¿no? Y lo que plantea Alberto Mota básicamente ya nos trae, digamos, al presente, ¿no? Y la idea es ir, por supuesto, dejando un poquito también la parte de la historia, la parte de los orígenes, que por supuesto es importante, claro que sí, pero ir también aterrizando, y Alberto Mota justamente trae eso, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, quizás traer al presente, ¿no? Entonces, Alberto Mota plantea lo del evangelio integral, ¿no? Bueno, es un concepto, una palabra, de alguna manera que se gesta en los años 60, los años 70, en la iglesia evangélica, donde empieza prácticamente a incursionar, a entrar, digamos, ideas de carácter socialista, de carácter marxista, etcétera, etcétera, y que de alguna manera hay una influencia de alguna forma en la iglesia protestante, en la iglesia evangélica peruana, donde se habla de un compromiso social y de una responsabilidad, y de allí de un concepto de un evangelio integral, ¿no? No solamente un evangelio que predica, que evangeliza, sino que también tiene un comportamiento en la sociedad y una incidencia en la sociedad, ¿no? Tenemos herencia de los 60, 70, 80, de alguna manera que va entrando con fuerza, donde esta palabrita, ¿no? Que es la síntesis teológica de lo que significa el evangelio, ¿no? Y que se hicieron inclusive varios congresos internacionales en América Latina en relación a este compromiso, el compromiso no solamente de la evangelización, sino también del compromiso social, ¿no? Y que ahora, en cierta manera, podemos ver, ¿no? Entonces, Alberto Mota también hace referencia a lo que es la Biblia, por supuesto, ¿no? Nosotros como pueblo evangélico, como el pueblo de la palabra, a través de la exégesis, a través de la interpretación, es que vamos a ella y ella es la que debe darnos luz en ese sentido. Una reinterpretación de Marcos, de Romanos 13 en relación, ¿no? Mirar a Ageo, a Habacuc, a Amós, ¿no? El mismo Isaías, que estaban involucrados básicamente directamente a los accionares políticos, ¿no? Digamos, del Estado, de la responsabilidad, en tanto que eran consejeros de Estado, ¿no? O sea, la idea es ir poco a poco, ir aterrizando básicamente de manera concreta en panoramas como el nuestro, ¿no? Bueno, dejo la palabra nuevamente a José. José, quizás redondeando la parte, pues ir ya aterrizando en nuestro panorama, digamos, actual, ¿no? Dada el enfoque de alguna manera que también ha planteado Alberto Mota. José. Ya, gracias, Alex. Bien, se escucha un eco y, bueno, hemos visto, me parece que la historia siempre sí, para mí la historia siempre sigue siendo importante, como decía Hegel, ¿no? Nosotros somos herederos de lo pasado. La situación de la iglesia hoy es porque simplemente tiene que ver algo con algún hecho del pasado que se ha hecho una tradición, y una tradición que no se ha vuelto a releer, ¿ve así? A veces escuchamos muchas cosas y lo repetimos constantemente, pero nunca se ha hecho una relectura aún de los pensamientos que nosotros tenemos. Porque el tema es relación, el tema es la relación entre iglesia y Estado. Yo creo que no debemos salirnos del tema, ¿no? La relación de la iglesia y Estado. Si bien ha habido todo un panorama histórico, me parece para poder hablar de la actualidad, uno tendría que hablar un poco de la historia que ha pasado en la iglesia y la historia de la humanidad y por qué hemos llegado hoy la iglesia en su mayoría, porque hay iglesias que no piensan que el Estado y iglesias están separadas, hay iglesias que piensan así, que no hay la separación,
pero generalmente es la preocupación, creo, es lo que la gran mayoría de la iglesia pregona, ¿no? Y dicen, no, nosotros la iglesia no tenemos que ver nada con el Estado. Nosotros nos encargamos, nosotros somos, ellos dicen, ¿no? Se dice generalmente que somos la parte espiritual, o nos encargamos de la parte espiritual, y la parte material, eso es que se encargue, pues, el poder político. Todo eso es una influencia platónica o neoplatónica, ¿no? Vayamos en ese sentido. Ahora, si uno quiere arrancar el curso de la historia, en la época, solamente a partir de la época de Jesús, nunca hubo una separación, pues, entre religión y poder político, ¿no? El rey, el emperador era rey, emperador, pero también era Dios, ¿no? Así, las cuestiones religiosas y las cuestiones políticas, desde antiguo, eso nunca ha habido una separación. Bueno, esa era su época, sus circunstancias, su contexto histórico de ellos. El tiempo cambia, el tiempo varía. En la época de la Edad Media, así también era lo mismo, o sea que el poder político también lo tenía, pues, el que tenía el poder político también tenía el poder religioso, ¿no era así? O sea, no era algo extraño, hasta aún en la Edad Media, ¿no era así? Lo que era un poco extraño lo que dijo, pues, Agustín. Entonces, Agustín con su libro, La ciudad de Dios, ya trajo una cuestión, una separación. No se olviden, hermano, que Agustín es platónico. Usted no se puede olvidar que Agustín es platónico. Cuando uno estudia un personaje, hay que conocer mucho su filosofía. Y de dónde viene su filosofía. Y de qué fuentes se nutre su filosofía y su pensamiento. Entonces, Agustín es altamente platónico. El mundo espiritual, ¿no? El mundo no visible es el mundo, es la iglesia, ¿no? El reino de Dios. El mundo material es el reino de los seres humanos. Hay que hacer una separación entre los dos reinos. Esa es una influencia altamente platónica. Esa no es una influencia judía, es altamente platónico. Entonces, de ahí comienza a venir toda esa situación, ¿no? La separación entre lo que es la iglesia y la separación, lo que es el Estado. Hay un término que se llama querella de las investiduras. Esa situación de la querella de las investiduras, acá dice, por ejemplo, que refleja las tensiones entre el obispo y el papado, por una parte, y los emperadores primero y reyes después, por arrogarse la preeminencia en la representación vicaria de Dios. Ahí está todos los problemas, toda la situación. Este autor, miren, que se llama Félix Talego Vázquez, es una introducción a la antropología de la forma de dominación. Él va a decir, dicho gobierno de la iglesia se inspira, según Lutero, no en las enseñanzas de las sagradas escrituras, sino en el legado pagano del Imperio Romano. Eso dice Lutero. Bueno, Lutero puede pensar, él tiene su pensamiento, tiene sus ideas, no necesariamente yo tengo que seguir a Lutero. Ellos respondieron a su época, pero respondieron a una época determinada. Hoy nosotros estamos en el siglo XXI, la época es totalmente distinta. Pero miren lo que dice este autor, ¿no? Según Lutero, no en las enseñanzas de la escritura es la separación, sino en el legado pagano del Imperio Romano. Lutero aboga por la completa ruptura de los dos reinos, el de Dios y el del mundo, como correlato a la incompatibilidad esencial entre el cuerpo y el alma, que también es platónico. Es que es heredero de Agustín. Agustín es platónico, Martín Lutero es también agustiniano. Y tiene toda esa influencia platónica. ¿No es así? Entonces, partiendo de ese punto de vista, nosotros tenemos que tener conciencia, por eso que la historia de las ideas son importantes, porque la historia de las ideas se filtra en las personas y no se dan cuenta que sus ideas de dónde provienen.
de dónde vienen sus ideas, de qué parte de las ideas, de qué mundo viene, de qué filosofía la iglesia se ha nutrido, de qué filosofía Lutero se ha nutrido. ¿No es así? Entonces hay que poner las cosas muy en claro, para que los hermanos y hermanas tengan el pensamiento bien en claro. ¿A quién voy a seguir? ¿A San Platón? ¿O voy a seguir a Jesús y su reino? Esa es la cuestión. No es que él diga, el otro no. Hay que ver el pensamiento filosófico, de dónde viene. Si uno conoce los pensamientos filosóficos, dice, tiene razón, usted hace dualidad entre la iglesia como reino, como iglesia como reino de Dios, como algunos dicen así, y la separación totalmente con el mundo pagano. Ese pensamiento es un pensamiento platónico. Esa separación es un pensamiento platónico. ¿Está bien? ¿Está correcto? ¿Hay que seguir con ese pensamiento? ¿Vamos a seguir dividiendo Estado e Iglesia con el pensamiento platónico? ¿Vamos a seguir adorando a San Platón? Este mundo en que vivimos hoy, en el siglo XXI, lamentablemente que ya está así formado. Vivimos en un mundo ya donde la iglesia prácticamente ha sido desechada. La iglesia no debe tener opinión política, así dicen. Y no puede meterse en el gobierno, en el Estado, la toma del... No. Yo no hablo tampoco de toma de poder por la iglesia, por si acaso. Pero la participación política es también participación de opinión. Opinar sobre algo que está sucediendo en la política es también participación política. No necesariamente es participación con un partido político, también es participación política. Pero dar una idea, ¿sí? Dar un pensamiento, decir algo sobre la política del Estado peruano y cómo está yendo la política de Perú, es una opinión, es participación también política. Entonces, no debería cortarse la participación política en ese sentido. Nosotros tenemos, o la iglesia no tiene una postura, la iglesia no tiene una idea, la iglesia no tiene algo que decir ante nuestras situaciones de desastre político. La iglesia no tiene nada que decir. Pero si la iglesia no tiene nada que decir, nosotros somos partes y estamos coludidos con lo que pasa en este mundo, o con lo que pasa con las situaciones políticas de nuestra patria. Y eso me parece que no es bíblico, porque Jesús también tenía críticas ante el poder político. Está en Marcos capítulo 10, donde dice, el gobernante de este mundo se enseñorea de la gente. Mas no así será entre ustedes, entre los que pertenecen los seguidores de Jesús al reino de Dios, no será así. Entonces hay una postura política de parte de Jesús. Hay un pronunciamiento político y una construcción de la política. Jesús nos da una construcción de una nueva política. Si nosotros podemos hablar de política y podemos decir, la política es servicio, eso viene de Jesús. Estamos participando, estamos haciendo una acción política, estamos participando con una opinión. Porque vemos simplemente esta tierra, vemos a nuestra Perú, a Latinoamérica, totalmente, en vez de mejorar, pues estamos en una situación de mucha hambre, de mucha pobreza, de mucha exclusión, y cada gobernante que sube no se encargan ni se interesan por la gente pobre, ni se interesa por la salud de la iglesia, porque simplemente no ama a su patria, así las personas, o no aman a las personas que componen el Estado, o la patria peruana, o los peruanos. Cada uno se sube a tomar el poder y hace con eso lo que da la gana. Es decir, la iglesia, que está calladita, la iglesia tiene que estar callada, como dijo Alberto Mota. La iglesia debería ser como una especie de conciencia en el pueblo. Al menos en Latinoamérica. Al menos en Latinoamérica. Que la realidad latinoamericana es totalmente la realidad europea. En Latinoamérica estamos en una situación, mire, la pandemia nos ha hecho descubrir totalmente. Europa no sufre o no ha sufrido como nosotros los peruanos o los latinoamericanos.
La realidad de Latinoamérica, el Perú, en las cuestiones de salud, es así. 100 camas, oiga. Entonces uno se da cuenta que la política hasta ahora de los gobernantes no ha sido a favor de la gente pobre, que es la gran mayoría. Entonces la política ha sido a favor de los grandes. Pero ¿qué ha hecho la iglesia? Si la iglesia tiene un mensaje que es el reino, y el mensaje de Lucas, dice Jesús, porque el Espíritu Santo me ha ungido a dar buenas noticias. ¿Buenas nuevas a quién? ¿A quién es el sujeto de la buenas noticias del reino de Dios? El primer sujeto es la gente que más sufre, los pobres, los marginados, los que son invisibilizados porque no valen, porque no sirven. Pero Jesús, miren qué interesante, la política de Jesús, de restauración, de restablecimiento, realmente era comenzando por la gente, por la gente pobre. Porque ellos son las personas que más sufren dentro de la sociedad. Eso es una acción política, una idea política. ¿Cómo tomar el gobierno y a favor de quién debería ser este gobierno? ¿No es así? Entonces, más o menos, vamos por ese lado. Hoy vamos por ese lado. Hoy, ¿qué hace hoy la iglesia? Eso debemos preguntarnos, hoy, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Estamos callados? ¿No tenemos ninguna acción política como la tuvieron los profetas? ¿Cuál es nuestra acción hoy? ¿Es importante que hermanos cristianos incursionen en la política? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y deberían incursionar, no para ser como ellos, no para coludirse con el poder, sino para ser fieles al mensaje de Jesús, fieles al mensaje político de Jesús, porque el reino de Dios es político, pues, porque es un reino, es una dirección. La política es una dirección que tiene que llevarnos hacia un objetivo, hacia un fin específico. ¿Quién va a conducir hacia ese objetivo político o ese objetivo de toda la nación, de toda la humanidad? El bien supremo que es el reino de Dios. Entonces, como el reino de Dios, por otro lado, el reino de Dios es de Dios, nosotros no podemos hacer nada, porque el reino es de Dios. Los seres humanos no pueden decir que vamos a hacer el reino de Dios. El reino de Dios, porque los seres humanos pueden manipular el reino de Dios. Pero sí, el reino de Dios puede fomentar utopías realizables, según el reino. ¿Es así? Por ejemplo, Jürgen Moltmann, en su teología de la esperanza, hemos conocido, él postulaba, pues, ¿no? Porque fue parte de la teología política, él postulaba que los bienes de ese reino no hay que tenerlos allá como un bien futuro solamente, sino que hay que traerlo a la tierra. Hay que traer a la tierra. Ese bien supremo, ese bien último, hay que traerlo a la tierra. ¿Y quién lo va a traer a la tierra? ¿Quién va a desarrollar eso? El poder político lo tiene que hacer. Pero si el poder político no conoce a Dios, no hay ninguna esperanza. Porque esto va a continuar igual. ¿Es así? A mí me parece, viéndolo, miren, es solamente una metáfora para que se den cuenta. Voy a usar una metáfora platónica, aunque yo no soy platónico, pero voy a usar una metáfora platónica. Esa metáfora platónica, por ejemplo, hay lo que es el cuerpo y el alma. ¿Es así? Yo diría, el mundo político, sin Dios, sin los valores de Dios, es como el cuerpo sin alma. Un cuerpo sin alma, no humano. Ese cuerpo necesita el alma para que sea completo. Entonces, el poder político, digámoslo así, humano, necesita, ¿no? Necesita de espíritu. Porque si no,
es un mundo carnal. Y es un gobierno carnal. Necesita del Espíritu para que gobierne bien a las naciones. Por eso yo digo, no puede haber separación. Porque la separación nos ha venido hasta ahora como estamos como nación. ¿Es así? Entonces, ¿cómo es la influencia de la Iglesia al Estado? ¿Cómo debe la Iglesia influenciar al Estado? ¿No? Yo creo que va por ese camino, por ese lado. Ya, Alex. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias José por tu aporte. Gracias también por cerrar esa parte, lo que tiene que ver en cuanto a la situación de lo que es el origen y tomando en cuenta el aporte de Hegel en el sentido de que podemos entendernos básicamente a partir de nuestro antecedente histórico. Y definitivamente la historia, en cierta manera, nos da luz de lo que somos como sociedad, como persona, como nación, etcétera, ¿no? Y después ya ha ido desarrollando José el tema, básicamente aterrizando, básicamente ya a la luz de la palabra, ¿no? A la luz de la palabra y también en el llamado de Jesús, ¿no? Me quedo con esa frase en el sentido de que la iglesia es conciencia y debería ser la iglesia como conciencia del Estado, ¿no? Entonces, ya en cierta manera estamos estableciendo puntos de conexión, puntos casi comunes, que tiene que ver básicamente con la parte ya concluyente en ese sentido, en la cual también Alberto Mota también en cierta manera aterrizó básicamente en ese aspecto, ¿no? A partir de lo que es el Evangelio integral, en el caso de José, a través de lo que es el mensaje de los profetas y el mensaje de Jesús, ¿no? Y repetimos, la idea es básicamente ir aterrizando en situaciones más concretas, en situaciones de hoy, América Latina, el Perú, el país, por ejemplo, ¿no? Es interesante que esta coyuntura de la pandemia ha traído básicamente y ha evidenciado, hoy está muy de moda la palabra evidenciar, ha evidenciado nuestra naturaleza como iglesia. ¿Qué iglesia es la que hemos tenido aquí en el país? ¿Cómo hemos concebido el ser iglesia? Y ahora en la pandemia, de alguna manera, ha evidenciado nuestra condición como tal, ¿no? Hay muchas cosas básicamente que también reflexionar en ese sentido, ¿no? Nuestra sociedad, la América Latina, el Perú, básicamente sigue siendo una sociedad necesitada de Dios, necesitada de la palabra del Señor, ¿no? Grados de violencia por la situación económica, la violencia, el secuestro, las muertes, etcétera, etcétera. Autoridades que están coludidas con actos de corrupción, inclusive teniendo la posibilidad de poder servir, ¿no? Pero sin embargo, bajo intereses personales, muchas personas básicamente son afectadas en ese aspecto y en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, dejamos a Alberto Sánchez, para que redondee esa parte de alguna manera de lo que tiene que ver con los orígenes, básicamente donde él la planteó con relación a las misiones, y proyectarse un poco más, como lo hizo tanto José en el sentido de nuestro llamado para hoy, y cerrar ahí esa parte y dar lugar, no sé si hay algunas preguntas algunas preguntas del público que está conectándose, para dar lugar en ese sentido. Bien. Alberto Sánchez. También un saludo a los que están comunicados con nosotros. Tengo 117 personas que están aquí en la reunión. Y bueno, yendo al tema, estoy de acuerdo con José desde esa perspectiva, y creo que el tema tiene que ver con una cosmovisión de la iglesia. Y por otro lado también, ¿qué entendemos por iglesia? ¿No? De hecho, que Jesús también, cuando plantea este hecho del estado de los reinos y del reino de Dios y los reinos y los reyes temporales, está reconociendo que hay poderes y que hay una lucha de poder también. Y también le da la pauta de que en el reino de Dios es diferente a este reino político.
Y por eso parece que la política tiene esa tendencia, esa característica de tener dominio, de buscar el dominio. Y de alguna manera lo es porque hay necesidad de empoderar. Pero ¿hacia dónde y cuál es su objetivo? Ese es el otro lado. Y creo que con un corazón corrupto, que todo ser humano tiene su corazón corrupto, entonces un gobernante corrupto, de hecho, que va a corromperse en un hombre ante el poder, y esto lo decía un filósofo, dice, dale poder al hombre y conocerás al hombre. ¿Ya? El hombre entero, el hombre de valor, el hombre verdadero, se va a mostrar cuando tiene poder, cuando está asumiendo poder. Y no solamente estamos hablando de poder político, cuando nos dan solamente el hecho de liderar a un grupo, y ahí el comportamiento que tenemos, ahí nos vamos a dar cuenta qué tipo de estilo o qué tipo de hombre somos, ¿no? Creo que la misma Biblia nos dice eso, por sus frutos los conoceréis, cuando habla acerca de que el reino de Dios tiene que ver con servicio, no es que entonces con dominio, ¿no? Y con imposición, que es lo que muchas veces es la lucha entre los políticos. Esto es en cuanto a este hecho. Ahora, que se arreglen los políticos y todo, la política no es una mala palabra, de paso también tenemos que tener cuidado con eso. Quizás el problema está en que hay el uso de la política o el mal uso de la política, que yo lo llamo politiquería. No hay una buena política en ningún estado. Lo que hay es una politiquería, ¿no? Jesús dijo exactamente con respecto a este hecho de las responsabilidades que tenemos nosotros en lo temporal, en la vida. ¿Ah? Hay una responsabilidad que tenemos como seres humanos, como ciudadanos. Nos llama como ciudadanos. Por eso, ante un cuestionamiento que hubo por ahí, dijeron, Jesús responde de esta manera, dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La responsabilidad también, entonces, ambos de las dos cosas, es decir, del lugar donde Dios nos ha puesto y también hacerlo también en el nombre de Dios. No veo necesidad de mezclarlo, sino que saber cuáles las áreas que tenemos y que son actividades y son lícitas para cada uno de nosotros, ¿no? Algunos nos han hecho creer que el voto no es político. El voto sí va por ese lado, o sea, hay una participación política desde ya, desde el momento que tú tienes una participación, una decisión, vas a una elección, ya hay una participación política. No necesitas participar en un partido político para hacer una acción política. Una acción política la puedes hacer en tu propio barrio, con tus vecinos. Cuando hay necesidad de arreglar las calles o cuando hay falta de agua potable o un problema con la luz o el teléfono, diversas cosas que son de corte vecinal. Ahí podemos estar trabajando en estas áreas también. Hay mucha gente que lo hace así, sin necesidad de ser de iglesia, ni tampoco teniendo deseos de participar en un partido político. El problema está en la ambición de cuando creemos que solamente los partidos políticos o haciendo esas, digamos, participación dentro del poder, digamos, oficial, entonces ahí entonces vamos a hacer recién política. Y no, y se hace política desde abajo. Hay que saber que hay que tener la experiencia necesaria para que en las diversas áreas de tareas que hay, hacerlas de una manera adecuada y poder entonces ir avanzando también. El problema que tenemos hoy día es que los políticos saltan de pronto, aparece alguien por ahí, ¿ya? Y ofreciéndolos el oro y el moro, y no tiene un legajo, no tiene experiencia, no tiene alcance del asunto, y ahí esto a mí me preocupa, ¿no? Porque yo debo dudar de ese tipo de político, ¿no? Aún sea creyente, ¿no? Creo que el creyente, de paso, es necesario que sepa que participa nosotros como ciudadanos, pero también, otro lado, como iglesia, también necesitamos proclamar y hacer de nuestra voz una voz profética, una voz de denuncia frente a las crisis y ante los problemas. De eso estoy de acuerdo con José. Pero, ¿qué iglesia? ¿Es los que representan a la iglesia? ¿Los que dicen ser representantes de la iglesia? Creo que por ahí no vamos en el camino, ¿no?
y Roma tiene su representación, por lo menos en su curia. La iglesia evangélica no tenemos ese aspecto porque estamos diseminados, hasta casi divididos, ¿no? Y hay sectores entre uno y otro que tienen su propio parecer. Y entonces hacen política por la abajo, pero con los intereses que cada uno tiene, ¿no? Entonces, esa no es la forma de hacer política, me parece, ¿no? Es querer hacer empoderamiento, pero por otro lado, y a tratar de buscar una forma muy parecida a la que Roma tuvo en su momento, y entonces cuando tengamos el poder, poner una inquisición y dominar y suspender todo tipo de creencias y solamente tener una creencia oficial en el Perú. Creo que esa no es la finalidad. Si queremos el Perú para Cristo, no es que un dominio evangélico sea, pues cambiaríamos de lo católico a lo evangélico. Eso no es la idea, ¿no? La concepción sigue siendo de todas maneras una concepción de corte platónico, porque no estamos viendo la separación de cada cosa, de cada lugar, pero lo estamos haciendo hablando de lo temporal y de lo espiritual como condiciones, o como que la hegemonía de lo espiritual bajo lo temporal, pero al final de cuentas lo temporal me lo aprovecho para mi propio beneficio. Yo creo que no debe ser el camino. Más bien, creo que ahí sí me voy con Wesley. Wesley dice, mi parroquia es el mundo. La misión que tenemos nosotros es una misión hacia el mundo. Y toda área de misión de la iglesia es toda actividad humana. En donde haya un ser humano, ahí hay actividad misional también, ¿no? Y no pensemos en tarea misional o evangélica o evangelización, en solamente hacer pues lo que hacemos tradicionalmente como nosotros, como hemos aprendido, ¿no? Del mundo evangelical, del avivamiento de Inglaterra, ¿no? Donde hay que hacer pasar adelante a la gente, hay que hacer aceptar a Jesucristo y todo eso. No, hay otras tareas, hay formas de hacer la misión, y la misión tiene que ver con mezclarnos en todas las tareas posibles en este mundo, de todas las tareas que nos corresponden responsablemente como cristianos. Ahí yo voy a lo que dice Eclesiastés, cuando dice que Dios nos ha dado la capacidad de hacer todo lo que te venga a la mano, dice, ¿no? Todo lo que te venga a la mano, hazlo, porque esto es la vida del hombre, es lo que le corresponde al hombre. Así que Dios nos dio este planeta, nos ha dado la responsabilidad de la mayordomía, de hacer sociedad, de hacer cultura y desarrollar también, y por qué no dirigir también en las veces que sea necesario, ¿no? El problema está en el corazón humano, que el hombre trata de dominar sobre el hombre y sobre la sociedad. Y lastimosamente cuando hay esa situación, el poder te nubla y entonces haces lo que no debes hacer, ¿no? Y te olvidas de Dios. Creo que eso le ocurrió a Saúl, ¿verdad? Saúl hizo eso. David también en algún momento también, ¿no? Usó de su propio poder para su propio beneficio, sus propios deseos, ¿no? Y le falló al Señor. Aún así, claro, Dios le dio la oportunidad, ¿no? Pero necesariamente tenemos que plantearnos este aspecto, que creo que tiene que ver, hay espacios entonces, son espacios de tarea. Y de hecho que los gobiernos temporales, las tareas temporales, todo lo que corresponde a la vida humana, tiene que estar sujeto a Dios, tiene que estar sujeto a Dios. Y es el reino de Dios que ha llegado para que se plantee. Sí, muchos hablan de la utopía, ¿no? Una utopía, y la utopía del reino, que algunos hablan de algo irrealizable, pero el reino de Dios es realizable. El problema está en el hombre, está en nosotros, ¿ya? Y está en nosotros en que también, sin querer queriendo, la iglesia también plantea su propia forma de poder y se empodera y domina también a la gente. No es la iglesia para eso, la iglesia tiene que ser, la iglesia, y estamos hablando de la iglesia, los miembros, ¿no? Los creyentes, son los que tienen que plantear también sus propias actitudes y también tener su propia voz, ¿no? Creo que el modelo está en Berea. Berea estudiaba las escrituras,
Berea analizaba la palabra y analizó, y también cuando vino Pablo, llegó a ese lugar, entonces vamos a escucharlo a Pablo, hijo. Vamos a escucharlo a ver qué cosa trae. ¿Sí? Y si está correcto con las escrituras. Lo analizaron. Pablo fue evaluado ahí. Y cuando Pablo describe su mensaje, lo analizan y dicen, bueno, Pablo, estás en lo correcto, estás aprobado, sigue predicando, ¿no? Ahora es al revés. La iglesia no tiene esa conciencia de qué cosa se le predica. Recibe cualquier cosa y al final hasta alimento mezclado con ciertas sustancias extrañas, ¿no? Y se contamina. Y tenemos ahorita una iglesia así, de ese tipo, con creyentes contaminados porque, no, me lo dijo tal líder, me lo dijo mi pastor, me lo dijo tal cual, ¿no? Y no se lo ha dicho la palabra. Necesitamos entonces ir a la palabra y creo que ahí está nuestra voz. La voz de la iglesia es una voz profética, no debe ser una denominación, no debe ser ni siquiera la postura protestante o evangélica, es la voz de la iglesia, que somos los líderes. Y ahí creo que está el punto. Nosotros entonces tenemos que cambiar, o por lo menos formar una generación que se dé cuenta que hay necesidad de entrar a estos espacios también. Y si en algún momento les toca participar en política o hacer una tarea de función política, en buena hora, ¿no? Y que lo haga de una manera correcta y también con vocación, ¿no? Con vocación, creo que ese es el otro elemento. Y lo otro es también apartar y romper de la iglesia, de la iglesia esa concepción que ya lo mencionó José, que es el platonismo, el neoplatonismo, que se impuso, y creo que no es solamente a partir de Agustín, eran de los padres de la iglesia. Comenzaron a separar esto y con la mira de tratar de defender la doctrina, separaron la filosofía griega y después cuando vinieron las herejías comenzaron a utilizar la filosofía. La que más se acercaba era el platonismo y formaron lo que se llama el neoplatonismo y lo mezclaron con cristianismo y eso ha pasado a ser parte de la iglesia. Tenemos entonces una visión dualista de las cosas, una visión gnóstica de las cosas, ¿no? Las cosas espirituales por un lado, las cosas materiales por otro. El mundo espiritual sagrado y el mundo mundano profano, ¿no? Eso persiste en el mundo de la iglesia, cuando no es la visión de Dios. La visión es totalista, holística. Dios nos ve en toda la dimensión y no hay una separación en aquello que el hombre hace en su temporalidad. Lo que es temporal también se puede volver con visión eterna, es decir, lo que tú haces, lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestra temporalidad puede tener proyección eterna, y de hecho que lo tiene, porque somos también somos los hijos de Dios, somos los que somos guiados por Dios, y cada uno tiene a Cristo, y en alguna manera Cristo está en nosotros también, y de hecho que vivimos nuestra vida de esa manera. Dios lo dice Pablo, ¿no? Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se dio por mí. Entonces, hemos dividido la carne en cuanto al pecado. Sí, eso hay que separarlo. Eso sí hay que hacerlo. Pero la carne en sentido de lo humano, de lo temporal, de aquello que nos corresponde como vida, como el mundo, eso no es, si se quiere, no tiene nada de pecaminoso, ¿no? Es parte de lo inherente de la vida humana. Por eso Dios nos puso aquí. Por eso nos puso acá. ¿Ya? Ahora, que estamos forjándonos en el nuevo modelo en Jesús, a partir de ahí, entonces nos habla de una nueva forma de vida. Y yo por eso, en 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Hasta ese texto lo hemos interpretado, lo hemos espiritualizado, ¿no? Le hemos dado una espiritualidad sacralizada que no tiene. Eso de que somos nueva criatura. A ver, ya has nacido en Cristo. Ay, sí, yo soy una nueva criatura, ya me convertí. Hasta ese es nuestro lenguaje. Pero la conversión, el nuevo nacimiento, ¿es un acto religioso? ¿Es un acto espiritual nada más? ¿Que no se denota en la vida común? No. Dice la Biblia ahí
nueva creación, no dice criatura, dice creación. Entonces está hablando de un sistema diferente en el que Dios nos inserta. Nueva creación es las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. O sea, lo antiguo pasó, la forma de pensar. Por eso dice también en Romanos, ¿no? Que debemos nosotros no moldearnos a este mundo, sino debemos transformarnos por la renovación de vuestro entendimiento, que habla de la verdadera conversión, ¿no? De cambio de mentalidad. Y hoy día la iglesia no quiere cambiar, no quiere cambiarse. Entonces, en los momentos que hay política, usan a la iglesia. Y los políticos usan a los iglesias y los líderes también, por ciertos motivos que no voy a mencionar acá, también entonces meten a la iglesia para eso. Eso sí no debe ser. Esa no debe ser la forma, ¿no? La iglesia no está para hacer política partidaria o para un partido o para un político, ¿no? Es más bien la acción ciudadana y hay que tomar conciencia ciudadana, sentido de ciudadanía. ¿Ah? En Filipenses dice que debemos comportarnos como ciudadanos dignos del reino. Ciudadanos dignos del reino. Oh, eso es algo especial. Se necesita ser dignos de ciudadanos, significa que los cristianos deben ser los mejores ciudadanos de este mundo, de la nación. Pero, ¿qué hacemos nosotros? A veces nosotros somos creyentes, pero contribuimos a que se ensucien las calles, a no obedecer las leyes o las normas, ¿no? Y no hacemos ciudadanía. No, en el barrio hay que hacer un acuerdo ahí, participar. No, no, yo no participo porque yo soy creyente, no participo con los mundanos, no participo con el mundo. Esa es la tendencia neoplatónica, dualista, que impera en la iglesia. Hay que predicar contrariamente a eso. Hay que comenzar a predicar ese mundo holístico, una explicación más clara del mundo. Toda la vida, Dios la demanda, no está aparte. Dios entonces quiere que nosotros hagamos algo y seamos responsables. En la Biblia vamos a encontrar muchos elementos ahí, claro, como José decía, desde un mundo antiguo, ¿no? En la concepción teocrática, que para mí en la Edad Media hay un mal resultado de eso, ¿no? Pero también aunado a esa posición gnóstica, ¿no? Dualista, que, vuelvo a repetir, ha hecho mella en la iglesia y que no sale. Eso no es evangélico. Necesitamos entonces volver al verdadero evangelio, ¿no? Al verdadero evangelio. Entonces, no hemos caído en la religiosidad, creo que hay que reconocerlo. Y en el liderazgo no hacemos confesión de eso porque pues, nos hemos equivocado. Y somos seres humanos, nos equivocamos, pues. ¿Y por qué no corregirnos? ¿Por qué seguir con esa misma figura? ¿Por qué seguir con esa forma que no nos va a llevar a ninguna parte? En todo caso, va a ser solamente para beneficio del momento o de tu tiempo, ¿no? Pero no es para nuestro reino, no es para empoderarnos nosotros, es para servir al Señor. Y para que el Señor sea el Rey, Él sea el Señor, ¿no? Y que todo dominio esté sujeto a Él, ¿no? En ese sentido creo, tomando en cuenta esto, pero la iglesia, los actos entre iglesia y relaciones entre iglesia y Estado pueden tener, hay una relación iglesia-Estado, de hecho que sí lo hay, y la Biblia lo demuestra de esa manera, ¿no? Pero que cada uno tiene sus propias actividades, cada uno tiene su propia función, y de hecho finalmente no es la iglesia, de paso, la que va a dominar, es el reino de Dios, finalmente. Y la iglesia está sujeta al reino de Dios, ¿no? No es al revés, ¿no? No hagamos de la iglesia el reino. Es más bien, la iglesia es sujeta al reino de Dios y también los gobiernos temporales y todo lo demás. Creo que por ahí va el camino y no quería predicar, pero de todas maneras ese sentido es el mensaje que siempre yo llevo, que siempre hago énfasis en cada predicación, en cada enseñanza, y cuando puedo planteo esta propuesta, que no es fácil, porque hablar de política, hablar de las situaciones de crisis, no se hace. Lo estoy haciendo en muchas prédicas, en muchas iglesias lo he hecho así, y muchos hermanos vienen, pastor, nunca había escuchado eso.
Nunca había pensado de esa manera. ¿Por qué? Porque nos aleja de las situaciones, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, ahí terminando, en Chile hay esta referéndum, ¿no? Y a mí me preocupa el asunto del comportamiento de la iglesia ahí en Chile, ¿no? En donde se ha opuesto a todos los cambios, porque dice, no, no queremos cambios, no quieren una nueva constitución, no, los líderes, ¿no? Y se han opuesto, han hecho campaña contra el no, ¿no? Ahora, esa es una postura ya de iglesia, y están poniendo a la iglesia en peligro, porque ponen a la iglesia como la negativa a una situación, está en contra de la sociedad. ¿Y cómo va a predicar ahora a esa sociedad? ¿De qué manera va a hablar y llamar a un arrepentimiento cuando los líderes están haciendo partido y están tomando una acción porque quieren el poder? Esa no debe ser la figura que nosotros debemos realizar. Lastimosamente aquí en Perú también se da ciertas cosas así. Y eso deberíamos también denunciarlo. Lastimosamente no se denuncia. Los líderes entre nosotros, cada uno no nos queremos tocar, ¿no? Pero necesitamos también entonces una voz que sea disidente, que sea diferente, que muestre y que se acerque más a las escrituras, a aquello que está escrito, no a aquello que hemos aprendido a la luz de la religión, a la luz de la tradición o a aquello que hemos aprendido o en medio de todo ese empoderamiento que hemos llegado a tener, ¿no? Sí, porque algunos tienen su empoderamiento, tienen capacidad y de alguna manera también tienen influencia sobre los demás. Y los que no tenemos toda esta influencia, ¿no estamos haciendo nada? No, lo estamos haciendo porque estamos haciendo docencia, o estamos trabajando y estamos planteando estas pautas, tomando y haciendo que la iglesia entonces se enrume de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo a los propósitos del reino, ¿no? Así que estamos, creo que en el camino, estamos en esas coincidencias, creo, con las diferencias que cada uno de hecho tiene, porque no vamos a pensar igual, pero sí creo que hay las coincidencias al final con respecto a este tema, ¿no? Muy bien. Muy bien. Sí, en todo caso, muy bien. Gracias, Alberto, por tu participación. Muy bien, no sé si hay preguntas, en el chat, no sé si hay algunas preguntas que quizás podamos ir a resolver, en todo caso ya para ir concluyendo e ir ya cerrando básicamente este tema, ¿no? Si es que hay algunas preguntas. Ya, solamente hay algunas cosas que están aquí, como soy como el administrador de la página, puedo mencionar lo que están escribiendo aquí, ¿no? Muy bien lo que dice Alberto, bueno, la iglesia debe ser la conciencia del Estado, ¿no? Y que somos llamados a servir, ¿ya? En el caso de otro hermano que nos escribe, dice, Osei, los políticos no representan al pueblo, solo representan sus intereses. Bueno, lastimosamente es que ellos no llegan a ser los políticos o estar en el poder porque ellos quieren, sino porque ha habido votos, ¿no? Lastimosamente, un voto por elección o por manipulación, por lo que sea, pero no han llegado a eso, ¿no? Por otro lado, dice acá, buena parte de la iglesia, hablando en forma general, entiende sobre la predicación en la política, pero en otro lado, por el testimonio de los que ya participaron y no hicieron efecto en la política, hay cierta desconfianza. Aquí viene la pregunta, ¿qué hacer para encontrar políticos cristianos que sean sinceros? ¿Y qué hacer para motivar a los cristianos evangélicos que todavía no están de acuerdo con la participación política? Ahí está. Ahí están las dos preguntas. En todo caso, la primera vamos a ir. ¿Qué hacer para encontrar políticos cristianos que son... ¿qué hacer para encontrar políticos cristianos que sean sinceros? Pues tenemos ahí una primera pregunta, sí, porque creo que es de Nelson Aquino Martínez, creo, ¿no? Nelson Aquino Martínez. Sí, bueno, si tú lo puedes pasar, Alex, entonces son las preguntas tú, ¿ya? Sí, son algunas preguntas que tengo acá, Nelson, ¿no? ¿Y qué hacer para motivar a los cristianos evangélicos que todavía no están de acuerdo con la participación en la política? ¿No? No sé, José o Alberto Mota, a ver, que quizás también está básicamente en las mismas conclusiones en relación a la primera pregunta de Nelson Aquino. ¿Está bien plantear la pregunta o necesita reformularla? ¿Qué dices, José o Alberto Mota? O Mota.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, José. Para mí es un poco, caramba, qué pregunta más un poco complicada, ¿no? ¿Cómo buscar a personas que sean íntegras, ¿no? Porque la idea es buscar a cristianos íntegros, ¿no? O sea, que estén, primeramente habrá que hacer una exhaustiva investigación si es que realmente esa persona que quiere participar en la política, yo le diría, ¿por qué? ¿Cuál es su finalidad? ¿Es así? Esa es primeramente la cuestión, ¿no? Para mí es importante conocer a la persona, su intencionalidad por el cual busca hacer política, ¿no? Ahora es un fiasco, pues realmente la iglesia actual, miren hermanos, la iglesia actual, no sé, pero tiene una carencia de ética, hermanos. Si los líderes eclesiales no tienen ética, ¿no? No todos, ¿ah? Pero hay líderes que son líderes, a veces a nivel nacional, que queda mucho que decir sobre su ética. ¿Qué esperamos, hermanos, de la iglesia? Yo creo que la iglesia debería hacer una campaña exhaustiva de ética, ética cristiana. ¿Qué es ser cristiano? Tener a Jesús como maestro. Siempre he dicho, la gente tiene a Jesús como Señor, pero no como maestro. Es una cuestión incongruente, ¿no es así? Porque primero Jesús tiene que ser tu maestro, porque el señorío es cuanto tú te sometes a las enseñanzas de Jesús. Si tú eres un hacedor de las enseñanzas de Jesús, entonces Jesús será tu Señor. Mientras que Jesús no sea tu maestro, es imposible que sea tu Señor. Entonces me parece que la iglesia debería volver a volver a sus prédicas, sus enseñanzas, a la ética. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Cómo debe comportarse? Y me parece que esa es una cuestión que escasea en las iglesias. No sé por dónde irán los mensajes de la iglesia hoy, pero por los frutos que se está viendo, ¿no es así? Entonces, realmente uno se da cuenta que no están enfatizando en la ética, ¿no? Seguramente que la ética no es el tema más importante. Para Pablo sí lo era importante la ética. Para Jesús también lo era importante la ética. Para la iglesia del siglo II también era importante la ética. Para la iglesia del siglo III también era importante la ética. ¿No es así? Yo me acuerdo cuando leía unos padres de la iglesia, sus enseñanzas de los padres de la iglesia, cuál era su catequesis de la iglesia, de los padres de la iglesia, y qué interesante la catequesis de los padres de la iglesia era el Sermón del Monte. Ética. Ese era su discipulado uno. Ética, ética. Entonces me parece que hay un desconocimiento total de la ética cristiana que parte desde Jesús, que parte desde la enseñanza de Jesús, que parte desde también la enseñanza de los apóstoles. Qué interesante cuando uno lee las cartas apostólicas, especialmente cuando uno lee la carta del apóstol Pablo, la mitad siempre, en toda su carta, la mitad siempre es ética, recomendación ética. Siempre Pablo estaba preocupado por la ética cristiana, como decía Alberto, ¿no? Hemos sido llamados por Dios, ¿no es así? Y debemos demostrar ese llamamiento. ¿Cómo demostrar ese llamamiento? ¿Cómo ser digno a ese llamamiento? La ética. Entonces me parece que la ética ha venido a menos porque no hay enseñanza ética, ¿no? No hay enseñanza ética en la iglesia. Entonces, partiendo de ese punto, desde ahí, me parece que estamos fallando, ¿no? Partiendo desde allí, nosotros estamos fallando. Y debería haber, como planteaba Alberto, debería la iglesia como totalidad, debería formar realmente cuadros, ¿no? Cuadros de personas que puedan participar
en política. Y son cuadros, hermanos, que han sido probados. Son personas que han sido probadas ya. Es un tiempo que ellos han estado siendo educados, ¿no? En una cuestión para el servicio a la nación. Y deberían ser probados. Totalmente deberían ser probados esas personas. Probados totalmente esas personas, ¿no? Antes de incursionar en la política, tienen que ser probados. Porque si uno no prueba, ¿cómo vas a saber si esa persona es honrada? Jesús dice, si lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Hay que probar en lo poco si es fiel. Si en lo poco que tú le das responsabilidades es infiel, peor va a ser cuando tenga un cargo político, ¿no es así? Me parece que hay que probar a las personas. Bueno, esa es mi opinión. No sé qué dirá Alberto Mota. Alberto Mota. Lo digo desde el aspecto de la experiencia, ¿no? El detalle para mí ha sido muy importante que un cristiano esté involucrado en el espacio al cual se encuentra, en este caso puede ser, como el caso mío, laboral, estar involucrado en todo lo que corresponde la búsqueda de la justicia, ¿no? La justicia debe ser encontrada y debe ser debatida, debe ser planteada, porque lamentablemente en nuestra sociedad no se acepta la justicia. Se habla de la justicia como una imposición de un grupo sobre el resto. Y si alguien plantea la justicia, no, o una nueva forma de buscar la justicia, o la planteas para hacer ver que lo que está sucediendo es injusto, inmediatamente tienes una represalia. Entonces, el creyente tiene la obligación de ser, tener la fuerza y la capacidad de aceptar ser discriminado, porque estás de una u otra manera chocando con los grupos de poder, ¿no?, que no, se van a resistir a un cambio. Hay una resistencia a un cambio. Ustedes han visto que para que Chile llegue al cambio de la Constitución, todo lo que ha tenido que pasar. Tenemos personas que han sido tiradas hace poco de un puente. Tenemos personas que han perdido la vista, ¿no? Porque los carabineros le han disparado a los ojos, se han quedado tuertos. Más de 100 personas, más de 20 personas han quedado ciegos totalmente. Entonces, en este mundo de maldad, en este mundo injusto, buscar justicia no es que simplemente la vas a buscar y la vas a hallar y la vas a encontrar, no, te tienes que enfrentar a ella. Y en ese proceso es donde va surgiendo o se va reconociendo o se va conociendo quién realmente está buscando justicia o quién no lo está haciendo. Y te tienes que saber enfrentar no solamente con la idea, sino también tienes que impulsar que otros puedan comprenderte, que lo que estás solicitando se debe de ir avanzando. Entonces, si nosotros somos como iglesia, tenemos el ejemplo de Cristo, de que no hemos venido a servirnos, sino a servir, vas a chocar con otro componente más. Porque normalmente existe el interés sobre una determinada. Entonces, tú vas a buscar justicia y la regla general es ¿por qué quiere? ¿Para qué quiere? ¿Qué interés tiene? O sea, no hay un buen criterio de aceptación, hay una negativa total de una satanización de poder creer o entender que realmente pueden existir personas que estén planteando un cambio para el bien no personal, como hoy sucede, sino un cambio que en la medida posible pueda ser de mayor alcance, si es posible, a todos. Entonces, ahí viene el que tú vas a reconocer a una persona que está buscando, que es creyente, ya se le empieza a discriminar, se va a empezar a enfrentar, y ese es un proceso de cambio que nació desde el llano, que nació como
como la búsqueda de justicia, como la búsqueda de un reclamo, y te vas a tener que enfrentar, como que ir desmontando poco a poco lo que hoy estamos haciendo en este debate sobre el rol que tiene la Iglesia en el Estado, ir señalando, como señalábamos, insisto en esto, que para hacer justicia en el Perú, para que haya una mejor distribución de riquezas, se debe cambiar la Constitución, como está haciendo Chile. Todos deben pagar sus impuestos sin excepciones, y nos referimos a impuestos a las ganancias, impuestos a las riquezas que las empresas no pagan, y el Perú tienen una crisis, ¿no es cierto?, general. Entonces, pero somos los actores, y romper esa idea, ¿no es cierto?, de que un creyente no puede hacer política, no debe hacer política, acabar con realmente y entender que el evangelio es integral, más allá de una postura. Ese es otro tema que también hay que saber sobrellevar y analizar muy bien, porque no se trata de que yo pertenezca a un movimiento u otro movimiento, o tenga un tinte político, no se trata de eso. Si hay alguien que propone bien, pues eso se toma. Si hay alguien que propone algo mucho mejor, se toma para poder cambiar lo mal que está. Entonces, si hay una corriente social en el mundo económico, ya está señalando por esta crisis de esta pandemia, que por ejemplo los hospitales son la primera línea de batalla de una nación. La educación es muy importante para poder formar, no, desde muy pequeños, conozcan su constitución, su realidad, y puedan tener capacidad de análisis, o sea, tener futuros jóvenes que no tengan que tener o atravesar toda una edad de poder llegar recién a los 50 años para recién estar entendiendo las cosas, sino desde muy pequeños ya vengan formados y tengan la capacidad de poder discernir, comparar y buscar, ¿no?, sin temor, cuál es lo mejor para nuestra sociedad. Y lo mejor siempre va a ser la justicia, el derecho, el bien, ¿no?, ayudar al huérfano, al desprotegido, ¿no es cierto?, al que necesita, en la salud, en la educación. Ahí va, ese es el rol, involucrarse, no tener temor, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando alguien ingresaba, no se mentiría, ese era el detalle, hay que ingresar, ¿no? Gracias, Alex, te agradezco. Muy bien, gracias, Alberto, gracias. Muy bien, entonces, muy bien, entonces creo que no hay más participaciones, creo que no hay más preguntas, no veo en el chat más preguntas, y algunos comentarios que básicamente ya, en cierta manera, han sido absueltos. Muy bien, vamos terminando ya, digamos, esta presentación. Quizás algunas 2 o 3 conclusiones que quizás podamos nosotros ir sacando en función de esto. No sé si, Alberto, ¿me permites compartir? Alberto Sánchez, ¿me permites compartir? ¿Puedo compartirlo desde aquí? O quizás... Sí, sí. ¿Puedo compartir mi pantalla? Creo que sí. Sí, ¿cómo? A ver, ¿pueden visualizarlo, lo que estoy haciendo ahorita? A ver. O si no, dámelo y yo te lo paso por acá. Y ya, lo que pasa es que es un PPT y una... a ver, vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer aquí? Sí, creo que no se puede, en cierta forma, poder compartir esto. Pero bueno, de todas maneras, había una presentación que quería justamente compartir, pero... ok. Ya. Creo que no pueden verlo, ¿no? No lo pueden visualizar. No. No puedes tú darme para compartir, ¿no? No. Yo tengo acá, me lo envío, te lo puedo dar. Ya, sí, pero ahorita para poder enviarlo, no sé si por el tiempo quizás, a ver, si no... Claro, del otro lado. Ya. Ya. Si no, compártelo nomás. ¿Perdón? Léelo y lo compartes ya, sí, para poder que vea, porque ya estamos... Sí, ok. Léelo nomás. Sí, yo creo que sí, básicamente consiste fundamentalmente en
en un esquema en el cual de alguna manera se explica, digamos, el proceso sobre el cual nosotros hemos venido en cierta forma evolucionando, valga el término, en cuanto a nuestra relación con la sociedad, con el mundo, con el Estado, etc. O sea, cómo es que hemos venido nosotros avanzando básicamente en ese sentido. Digamos, en una primera etapa podemos mencionar de que ha habido una relación testimonial, o sea, una relación testimonial que básicamente estaba inscrita en aspectos que tienen que ver con relación a elementos de carácter ético, ¿no? Que han hecho efectivamente referencia a esta situación ética, pero una ética entendida en el sentido de lo bueno, del buen trabajador, del hombre puntual, del hombre justo, del trabajador justo, y el aspecto que tiene que ver con relación al poder invitar y conocer a que las personas conozcan al Señor, es decir, el énfasis en el aspecto evangelístico. El otro aspecto y la otra fase de este proceso histórico evolutivo ha tenido que ver con una dimensión testimonial. El hecho, es decir, del compromiso social, ¿no? El involucrarnos básicamente en actividades de orden social, el vaso de leche, actividades como comedores populares, actividades que tienen que ver con relación al servicio en la comunidad, en la sociedad, y creo que está bien, ¿no? Y además, por supuesto, la dimensión testimonial de la fase anterior. Yo creo que la tercera fase debe de reunir esos elementos, ¿no? Pero hay un aporte más que debe haber, ¿no? Que es el aspecto que tiene que ver con la transformación y el aporte como siervo de Dios, ¿no? Es decir, en esta etapa en la cual de alguna forma nos encontramos, en la dimensión testimonial, donde incluye lo que es la parte de la, digamos, de la evangelización y la dimensión ética. Por otro lado, nuestro compromiso social, nuestra sensibilidad social frente a lo que pasa a nuestro alrededor, el barrio, la comunidad, el país, la nación. Y la otra etapa, la otra parte que es en cuanto a la transformación y el aporte de la iglesia como un agente transformador en la sociedad. Es decir, la iglesia no debe de moverse solamente en la fase 1 y en la fase 2 solamente, sino que debe ir un tanto más allá a convertirse de alguna manera en un ente catalizador, en un ente que mueva la conciencia del Estado, en un ente, ¿por qué no decirlo?, protagonista del cambio. ¿Por qué no decirlo? Es decir, jóvenes, señoritas, jóvenes, que en cierta manera estén liderando instancias importantes de la cultura, de la sociedad, de la política, y que estén, por supuesto, encabezando estos aspectos. Pero para hacerlo es necesario un trabajo, y quizás allí la siguiente conclusión, es importante el trabajo de la pastoral, ¿no? Se habló mucho de la pastoral. Es importante el trabajo de la iglesia, es el trabajo de la visión de que tiene el pastor en ese aspecto, en relación a poder orientar a los jóvenes, en poder, digamos, plantearles una realidad total, una realidad integral de lo que significa su carrera, su profesión, su vocación, como ciudadanos de este mundo, con DNI, con nombre propio, pero que también son ciudadanos del reino de los cielos. O sea, por lo tanto, estamos hablando de una labor protagónica de los hijos, de los siervos del Señor, ¿no? Somos hijos del Rey, somos hijos del Señor. No solamente, y por lo tanto, no solamente debemos aspirar de alguna manera a tener, por supuesto, una incidencia, y claro que sí, el hecho de poder compartir el Evangelio, de poder servir, sino ir más allá, es decir, ir a la excelencia misma, ir básicamente a ser protagonistas del cambio y de una influencia decisiva del Evangelio en la sociedad, ¿no? No estamos básicamente, digamos, secularizando de alguna forma el Evangelio, quizás en la forma de Dietrich Bonhoeffer en ese sentido, pero dentro de la perspectiva bíblica, dentro de la perspectiva de la palabra del Señor, ¿no? O sea, la iglesia del Señor. No todos hemos sido llamados para ser pastores, no todos hemos sido llamados para ser evangelistas, no todos hemos sido llamados para ser profetas, etcétera, ¿no?
desde nuestro ámbito profesional, desde nuestro ámbito académico, desde nuestro pequeño espacio en el cual nos encontramos, poder dar lo mejor. Y esa pequeña cuota, en el sentido de lo personal, puede efectivamente traer cambios importantes en mi entorno inmediato y posteriormente tener repercusión, posteriormente en la comunidad y más adelante a nivel del Estado. Empecemos por la pastoral. Empecemos orientando el trabajo en la pastoral. Es importante, y quizás sea otro tema eso, digamos, de reflexión a nivel de la red, la pastoral, ¿no? ¿Cómo se orienta la pastoral? ¿Cómo a veces los mensajes, los mensajes de nuestros pastores son mensajes, digamos, con generalizaciones? Son mensajes que hablan de generalidades, ¿no? Y es un único mensaje y después termina con un llamado evangelista, lo cual no está malo, de cierta manera es correcto y es bueno, pero sin embargo la realidad es mucho más específica, la realidad es mucho más concreta, la realidad me llama elementos concretos, elementos a responder a elementos cotidianos. Los días domingos, bueno, cuando nos reuníamos en la iglesia, el pastor, el predicador, tenía allí en su congregación y tiene en su congregación a profesionales, a empresarios, a médicos, a policías, a estudiantes universitarios, a magistrados, etc. Y el mensaje era general. Un mensaje con generalidades. Pero yo creo que es importante, si bien es cierto, es correcto, pero es importante también hacer una pastoral y tener mensajes de carácter específico para realizar una pastoral, digamos, individual, práctica, colectiva. Tener pastoral orientada a los empresarios, por ejemplo. Una pastoral orientada a los médicos. Una pastoral orientada a los magistrados. Una pastoral orientada a los policías, a los militares, ¿no? Entonces, estamos, por lo tanto, aterrizando de manera concreta en ese sentido y estamos respondiendo de manera concreta en ese aspecto y en ese ámbito. O sea, el reto queda, obviamente, desde ese ámbito. Y yo creo que es importante, de alguna manera, orientar nuestro mensaje, ¿no? Nuestra pastoral, y que creemos que en todo caso, a partir de allí estaría el motor del cambio, de la transformación y de la incidencia de la iglesia en la sociedad, ¿no? Bueno, algunas conclusiones de alguna forma de la cual nos ha convocado, ¿no? Este tema interesante justamente en el mes de la Reforma, ¿no? La iglesia y el Estado, una influencia desde la Reforma y, por supuesto, las aplicaciones para el día de hoy y en ese contexto, el contexto latinoamericano. Muy bien. Agradecemos a todas las personas que se han conectado, agradecemos a las personas que han participado de este evento académico, ¿no? Próximamente estaremos ya anunciando también un evento de esta naturaleza y cualquier información en nuestra página, en nuestro Face, ¿no? Próximamente vamos a abrir ya nuestra página web para poder allí colgar las grabaciones y algunos temas que tienen que ver con relación al análisis de la realidad, a la luz, por supuesto, de la palabra del Señor. Porque eso es hacer teología. Teología significa ¿qué dice hoy Dios a mi realidad? ¿Qué dice hoy Dios en relación a mi vida, en relación a lo que estoy viviendo? ¿Y cuál es el mensaje de Jesucristo para nuestros tiempos? Gracias. Que el Señor les bendiga. Vale. Y dejo al pastor Alberto, sí. Sí, antes de terminar, solamente quiero agradecer a la gente que ha participado con nosotros. Hemos tenido que cerca de 120 personas. En este momento tenemos 96 todavía presentes, ¿ya? Hay un número que ha sido bastante bueno. Inclusive tengo los nombres aquí. Así que saludos a todos nuestros hermanos y amigos que están con nosotros. Hay 101 activos en este momento, 101, no son 96, 101 que están aquí. Así que unos 15 nomás que se han ido después, como habíamos dicho, son como 120, que es el promedio de los que están ahí. Y también los que han participado escribiéndonos. La REC, entonces, es el primer momento que tenemos aquí en la REC, pero vamos a
Este es el inicio de muchas otras tareas que queremos realizar como Red Teológica del Perú y estamos al servicio de ustedes. También hay otros pastores integrantes de la red que van a estar también con nosotros en su momento y que van a estar también tratando los temas pertinentes para este día, para este tiempo, que son bíblicos, pero también son pertinentes a nuestras necesidades, a nuestras inquietudes, como personas, como individuos, como parte de un grupo familiar, pero también como nación, como pueblo, como seres humanos, como comunidad humana, que es la inquietud de Dios, ¿no? De hablarle al hombre y comunicar al hombre su verdad. Y eso es lo único que quiero mencionar. Y ahora sí, Alex, te dejo para que despidas a todos nosotros y también agradezcamos a nuestros hermanos aquí. Gracias. Muy bien, vamos a dar gracias y vamos a orar. Somos la iglesia de la palabra, somos el pueblo de la palabra y el pueblo ora y el pueblo da gracias a Dios, ¿no? Da gracias a Dios. Vamos a orar y vamos a... Señor, agradecidos por este tiempo. Oh Dios, gracias por la oportunidad de poder compartir momentos de reflexión, oh Dios, a la luz de la palabra, a la luz también de la historia y a la luz de algunos aportes filosóficos, algunos aportes teológicos de tus siervos, Padre. Gracias, oh Dios, por este tiempo y te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque como iglesia no hemos respondido a las exigencias de nuestro tiempo. Te pedimos perdón porque como iglesia, como líderes, oh Dios, hay muchas falencias y muchos vacíos, Padre, que no los hemos tomado en cuenta. Y de allí la sociedad en la cual estamos. Y de allí la sociedad en la cual de alguna manera hemos convertido. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a la luz de la palabra. Te pido que nos fortalezcas. Te pido que bendigas a tu pueblo, a los líderes de la iglesia a nivel nacional, a nivel de América Latina, oh Dios, a nivel del mundo, que podamos, oh Dios, ser puentes y ser instrumentos de bendición para poder traer el mensaje del reino y el reino de los cielos, oh Dios, en este tiempo. Oh Dios, un reino que no es físico, sino que un reino que es a través espiritual, a través de valores, a través de principios, a través de actos de misericordia, actos de justicia, actos de honestidad, actos de buena política, actos de buena administración, actos, oh Dios, que finalmente hablen de ti. Gracias por este tiempo y permítenos seguir bendiciendo, oh Dios, a nuestra nación, al mundo, América Latina. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Gracias.